Clases de milonga para parejas número 7 y hoy veremos cruzaditas, un movimiento sumamente fácil para avanzar en la pista y enriquecer tu conocimiento. Seguime hasta el final. Sí, como ya sabés, hoy veremos cruzaditas, también llamadas doble cruce. Pero antes de contarte de qué se trata el movimiento, quiero aprovechar para compartirte información importante sobre este género, un poco ahora y otro tanto hacia el final del video, de modo que sigamos profundizando en nuestro conocimiento. En la clase anterior te conté que la milonga apareció primeramente en el campo argentino a través de esos gauchos que a guitarra en mano se desafiaban en interminables payadas, que era algo así como un duelo de sabiduría en el que alguien arrojaba un tema y los dos contendientes improvisaban versos durante horas, a menudo provocando al oponente con cierta picardía. Y quería contarte que este no era un dato menor, porque según algunos historiadores, cuando en 1870 terminó lo que se conoció como la Guerra contra Paraguay o la Guerra de la Triple Alianza, llamada así porque Brasil, Uruguay y Argentina se habían unido contra Paraguay, aparecería por primera vez el término milonga. Y habría aparecido, de acuerdo con la investigación, cuando varios soldados africanos o afrodescendientes, brasileños y uruguayos, que pasaban por ese campo argentino, escucharon los recitados sin fin de estos gauchos y sin entender lo que decían, consideraron la payada como puro palabrerío, de tal modo que en una lengua africana bantú, denominada kimbundu, lo llamaron milonga, que quiere decir palabrerío. Milonga igual palabrerío. Hasta ahí una definición que refiere a la voz o a la palabra, claro está. Sin embargo, otras fuentes de investigación adhieren en su mayoría a que el origen del término milonga proviene de la contracción de las palabras melos longa, que en portugués significaría melodía larga, en alusión a una antigua melopea gitana que habría pasado de Portugal a Brasil, de Brasil a la provincia argentina de Entre Ríos y de allí a la Pampa Argentina para terminar cayendo finalmente en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si quisieras aportarme más información veraz sobre este género, como por ejemplo si la expresión portuguesa es correcta o que la lengua bantú provenía de la región central de África o cualquier otro dato que consideres de valor, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Como te decía, en este video veremos cruzaditas, que como bien lo define su nombre, se trata de cruces que realizan el varón y la mujer simultáneamente. Vamos a ver cruzaditas desde la posición 3 para definirlo de alguna manera. Como siempre, si quisieras ver una parte de este video en particular, haz clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo claro? ¡Comencemos ya! Cruzadita. En esta primera parte veremos la base de la cruzadita. Se trata de un movimiento que consiste en crear un cruce forzado de la mujer mientras el varón cruza sus propios pies. Veámoslo. Comencemos con las manos de la mujer sobre el pecho del varón o tomados de los brazos. 1. Pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. Desde esta posición, doble cruce con cambio de peso y repite el doble cruce. Veámoslo otra vez con más detalle. Desde la posición de pies juntos, pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. Paso al costado. Paso largo del varón que empuja con su muslo el muslo de la mujer y doble cruce con contacto de las rodillas y paso corto con doble cruce. Nuevamente. Salida, paso al costado,
Cruce forzado de la mujer con cruce del varón y repite. Cruzadita. Rol conductor. Observemos ahora el rol conductor. A medida que realicemos cada paso, mantengamos en todo momento nuestro torso paralelo al torso de la persona que baila con nosotros. Para resolver el movimiento, avancemos con pie izquierdo adelante, paso al costado y pies juntos. Veámoslo en detalle. Paso corto de pie derecho atrás, paso al costado, paso largo de pie derecho en diagonal con cruce atrás de pie izquierdo y repite para luego avanzar a posición 3 y la resolución habitual. Practiquemos con música. Como vemos, en la cruzadita la pareja avanza en la pista de baile sin salirse de su carril, además de economizar espacios con pasos cortos y bien marcados. Recordemos este concepto para los próximos movimientos porque verás su importancia en la siguiente clase de milonga. Y antes de terminar, te voy a compartir una información precisa como te adelanté al comienzo. Pero antes, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. En la clase 6 de Milonga te hablé del libro Martín Fierro y no por casualidad. Allí se menciona la palabra milonga, posiblemente una de las primeras veces, si no la primera, en 1872, de modo que podemos conjeturar 1870 como una fecha aproximada en la que apareció este término que luego tuvo muchas interpretaciones, pero sobre ello hablaremos en otro momento. Nos vemos en la próxima clase de Milonga. Hasta pronto.